Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder. Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren yo puse el corazón, fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren me voy muriendo yo, tú solo vives siempre, tú solo, mi Señor. Si vienes conmigo, mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Hacemos esta oración de consagración todos. Tú que eres amor, invádeme todo. Tú que eres santo, santifícame. Tú que eres fuente viva, sáciame. Tú que eres entrega, utilízame. Tú que eres presencia, envuélveme. Tú que eres plenitud, lléname. Tú que eres centro, céntrame en ti. Rebósame de ti y muéstrame tu rostro. Hazme capacidad, hazme silencio, hazme tú. Ya sabéis que este domingo cuarto de Pascua es el domingo del Buen Pastor y no es mejor momento que utilicemos para rezar el Salmo 22, que probablemente sea el salmo más querido, más cantado y más rezado por la Iglesia desde siempre. Así que nos unimos a Cristo, Buen Pastor, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
vamos a comenzar la plática de la resurrección de Jesús. Un retiro no es una charla, no es una plática, no es una lección, no es no es como una enseñanza de algún tema, sino que es algo que pretende interiorizarnos cada uno de nosotros desde aquello que se comenta. Y un retiro es una puesta a punto, y eso es lo que se intenta con este retiro de Pascua, ¿no? Basado en todos los elementos que nos presentan toda la liturgia y todo el sentido de Pascua, pues que nosotros nos unamos mucho más a Jesús. Entonces, la plática va a tener como dos partes. Va a tener una parte que es como una explicación doctrinal de la resurrección, y luego después vamos a entrar en detalle un episodio, un pasaje bíblico muy conocido que nos va a acompañar en una catequesis que el Papa Francisco realizó en el año 2007, preciosa. La veréis como la catequesis que impartió en la audiencia general del miércoles de mayo del 2017 el Papa Francisco, que fue una delicia, como a mí me ha encantado en la exposición del Papa, y ya veréis. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, estamos en el tiempo de la Pascua, que es el momento más importante de la Iglesia. Estos 50 días que median desde la vigilia pascual hasta Pentecostés, los 50 días, es pues ese momento culminante de la liturgia que de alguna manera nos pone en primer lugar lo que constituye la esencia misma de la fe. Es decir, todo lo que la Iglesia creemos, celebramos, vivimos, oramos y esperamos, se fundamenta en la resurrección de Jesús. Es decir, que la resurrección de Jesús es el punto central y culminante de toda la fe cristiana. Y desde ahí se relee todo, se interpreta todo. Desde ahí cobra nuestra vida cristiana todo el sentido. Bueno, hay que decir que todas las fuentes, sin distinción, del Nuevo Testamento, que como sabéis son 27 libros reconocidos como libros inspirados, canónicos, que se llama, todas las fuentes cristianas sin distinción, desde el primero hasta el último, afirman la resurrección de Jesús. Y es el fundamento, como decía, cardinal de toda la fe cristiana. Es tan importante este planteamiento de la esencia y de la importancia de la resurrección de Jesús que San Pablo de Tarso escribía en una de sus cartas más importantes, las cartas que escribió a la comunidad de Corinto: si Cristo no ha resucitado, vacía es nuestra predicación y vacía es nuestra fe. Con esas palabras contundentes, San Pablo pues ilumina la vida de esa comunidad de Corinto, que tenía bastantes problemas, y sobre todo para que su vida cristiana se basara en la resurrección de Jesús. Desde esa dimensión y de todo aquello que estamos comentando, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 571, dice así: el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Pues con esas palabras precisas, con esas palabras iluminadoras, el Catecismo de la Iglesia Católica, pues de alguna manera resume y condensa todo esto que estamos comentando. Bueno,
Hay una unanimidad dentro de todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es esa unanimidad? Lo que se llama el querigma en la Iglesia, el anuncio de la Iglesia. ¿Y cuál es ese anuncio? Pues que Dios ha resucitado al crucificado y nosotros somos testigos. Es decir, la Iglesia desde su origen es una Iglesia apostólica, que entre la presencia de Jesús y nosotros media el testimonio apostólico. Y cuando había algún conflicto de alguna comunidad cristiana, apelaban siempre al testimonio apostólico. Así ocurrió con Pablo. Cuando Pablo tenía problemas con la incorporación de los paganos a la iglesia primitiva, a la iglesia primera, pues apeló a la presencia y al testimonio de Pedro para ver si lo que estaba haciendo no iba bien. Bueno, pues esto es propiamente lo que llamamos el querigma. Dios ha resucitado al mismo crucificado, no a otro, sino al mismo, y nosotros somos testigos de esto. Bueno, pues hay que afirmar, sin equivocarnos, que el interés de Jesús de Nazaret, su mensaje, sus hechos, sus palabras, sus encuentros liberadores con la gente de su tiempo, en el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, se hacen y parten desde la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Nosotros, cuando leemos el Evangelio, lo hacemos o debemos de hacerlo desde el final al principio. ¿Qué es lo que interesa? La resurrección de Cristo. Y porque ha resucitado y se ha comunicado vivo a los apóstoles, pues empiezan a releer su muerte, empiezan a releer qué dijo, empiezan a releer qué hizo, y empiezan a decir de dónde viene, de dónde procede, ¿veis? Es como del final al principio. Todo lo que se escribe en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, que no son vidas de Jesús, no son biografías de Jesús, aunque los Evangelios lo hagan de una manera cronológica, pues son catequesis a la luz de la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Y entonces, como todo interesa a la luz de la resurrección y apelan al testimonio de los apóstoles, pues los apóstoles siempre apelan, siempre legitiman su vida a la luz de esa experiencia pascual de Jesús. No olvidéis que en las apariciones del resucitado a los apóstoles, a la comunidad primera, solamente a los apóstoles, pues se habla de recelo, de sospecha, de duda, de incredulidad, y siempre ellos apelan a esa experiencia pascual. De hecho, ninguno de ellos pues quiso deslegitimar esa presencia y esa experiencia, y gran parte de ellos, la mayor parte de ellos, murieron mártires. Prefirieron la muerte antes de renunciar a esa experiencia liberadora que los transformó. Y los Evangelios nos hablan de un cambio. Veíamos el Viernes Santo una comunidad dispersa, una comunidad de miedo, una comunidad pues desesperanzada. Vemos en la mañana de Pascua a una comunidad fuerte, valiente, que va comunicando con valentía, con mucha decisión, que Cristo ha resucitado. Algún cambio hubo a ver. Bueno, pues siempre los apóstoles y la primera comunidad cristiana apelaba a esa experiencia pascual de Jesús de Nazaret. El mensaje del querigma es sencillo y contundente, como lo expresa el apóstol Pedro en uno de sus discursos más conocidos y más importantes, el que realiza en la mañana de Pentecostés, ante una comunidad, ante mucha gente de muchos lugares que estaban en Jerusalén. Podemos decir que en ese discurso entresacamos algunas frases. A Jesús, el Nazareno,
hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y premio conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu prometido. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Pues esas son una de las palabras que Pedro realiza en ese discurso tan conocido, tan importante, en la mañana de Pentecostés. En la misma línea, pues el Catecismo nos subraya en el número 638. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. ¿Veis? Resume perfectamente con ese lenguaje preciso del catecismo, pues esto que estamos comentando. Bueno, ¿cómo va la cosa? Nos vamos enterando, ¿no? Le estoy explicando medio qué. Bueno, vamos a ver, dentro de ese querigma, de ese anuncio de que Dios ha resucitado al crucificado y nosotros somos testigos y todo aquel que crea se salva, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento lo expresa a lo largo fundamentalmente de los Evangelios, pero también a través de las cartas de Pablo y a través de los Hechos de los Apóstoles, que como sabéis es el segundo volumen de la obra de San Lucas. San Lucas escribió 2 volúmenes, uno el Evangelio y otro los Hechos de los Apóstoles, es el segundo volumen de su obra, la obra lucana. Bueno, pues ¿cuáles serían las 3 maneras fundamentales para anunciar el querigma, el mensaje central? Primero, en discursos querigmáticos. Ya os he indicado lo que era el querigma, el anuncio primero de que Dios ha resucitado a Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, y nosotros somos testigos de esta buena. En él se cumplen las Escrituras y todo aquel que crea se salvará. Bueno, pues en discursos carismáticos, en himnos y en credos, fundamentalmente en las cartas de Pablo de Tarso, y en las narraciones y relatos de los Evangelios. Y las 3 maneras de anunciar la buena nueva, el querigma, tiene una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad el anuncio de ese mensaje? Mira, fortalecer la comunidad cristiana, fortalecer la fe. Al final del Evangelio de San Juan, él dice: todo esto se ha escrito para que tengáis fe. Es decir, la finalidad fundamental de los escritos del Nuevo Testamento es para fortalecer la fe. Tiene una dimensión, pues, de fortalecimiento de esa fe recibida en el bautismo. Bueno, vamos a decir unas palabritas sobre los discursos carismáticos. Bueno, pues en el segundo volumen de San Lucas, como os decía, de los Hechos de los Apóstoles, aparecen varios discursos en esa clave carismática. 8 discursos de San Pedro, 9 de San Pablo. Ya sabéis que San Pablo es el gran
converso de la Iglesia primitiva que marca un antes y un después de la vida de la Iglesia. Fue providencial. Ayer leíamos pues la conversión de Pablo, que era un celoso perseguidor de los cristianos que quería radicar la presencia cristiana de Palestina, y con esa intención se encuentra con el Señor, y aquel cambia totalmente. Bueno, pues 9 discursos se presentan en los Hechos de los Apóstoles, porque a partir del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles hasta el final es todo como un itinerario de viajes de Pablo. Bueno, pues 9 de Pablo y algunos otros, entre ellos de Esteban. Ya sabéis que Esteban era el primer diácono o el primer mártir de la Iglesia, que pertenecía a la Iglesia que procedía de los judíos de la diáspora. Podemos decir que hay 3 orígenes de la Iglesia primitiva. Uno, los judíos que procedían de Palestina, que eran oriundos naturales de allí. Otro, que eran judíos dispersos por toda la diáspora, por todo el Imperio Romano, porque prácticamente en todas las ciudades importantes había una judería. De hecho, en Córdoba sí que había una judería importante, y en Toledo, ¿no? Bueno, pues en muchos lugares del imperio había juderías, que tenían su sinagoga, tenían su zoco. Bueno, pues esos judíos que no pertenecían a Palestina, pero que eran religión judía, pues eran los judíos conversos del cristianismo de esa diáspora. Entre ellos está Esteban, que fue el primer mártir. Y luego estaban los gentiles, los paganos, que fue el gran apóstol Pablo, que fue providencial que los no judíos se incorporaran a la Iglesia. Hubo un gran conflicto en la Iglesia primitiva por el tema de la circuncisión o circuncisión. Bueno, pues, y algunos de esos discursos de Esteban. En todos los discursos que estamos diciendo, discursos carismáticos, hay 3 elementos fundamentales en común. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Primero, que toda la vida de Jesús se relee desde la resurrección. Ya lo hemos dicho desde el principio. La vida de Jesús se relee desde el final, desde la resurrección. Mirad, por ejemplo, en de Hechos de los Apóstoles: vosotros renegasteis del santo y del justo, pedisteis que se os hiciera gracias de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Bueno, pues se relee desde la resurrección. El segundo elemento, la vida de Jesús, su resurrección, su muerte, se enmarca desde las Sagradas Escrituras y se relee desde ella, y es interpretado todo desde la Sagrada Escritura. Para que se cumplieran las Sagradas Escrituras, como bien decía Pedro, y todos los profetas desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. ¿Veis? Otro elemento importante de esos discursos carismáticos. Y tercero, la finalidad de los escritos es llevar a la conversión y a la fe en Jesús. Mira lo que dice en este discurso de Pedro. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, pues hemos visto que los discursos carismáticos
En esas tres claves fundamentales podemos enmarcar la resurrección de Cristo. Lleva a la conversión y a la fe, releído desde las Sagradas Escrituras, y todo interesa a la luz de la resurrección. Vamos a decir unas palabritas sobre los signos y credos del Nuevo Testamento. Bueno, pues, ¿qué es un himno? ¿Qué es un credo? Una fórmula breve, concisa, que condensa todo lo que creemos. Por ejemplo, una fórmula concisa es el credo de la Iglesia, donde de una manera concisa profesamos aquello que creemos. Bueno, pues en los signos y en los credos del Nuevo Testamento se subraya justamente con esas fórmulas precisas, lo más conocida, la carta a los Romanos, que sabéis que es la carta más importante de San Pablo, que habla sobre la justificación de la fe, la carta a los Filipenses, que es muy importante, de San Pablo, que habla sobre la filiación divina, y la primera carta a los Corintios. Fundamentalmente son esos himnos importantes del Nuevo Testamento. San Pablo, en esa carta que escribió a Corinto, a la comunidad de Corinto, remite lo que él ha recibido, que probablemente fue el día de su bautismo. Él dice: os remito aquello que yo he recibido. Mirad lo que dice San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados. Si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habríais creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Veis? Como la fe es como ese relevo que pasa de generación en generación. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ya decíamos cuando profundizábamos sobre la muerte de Jesús, el valor soteriológico de la interpretación cristiana de la muerte de Cristo. Según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y luego a los 12, y en último término se me apareció a mí como un abortivo. Bueno, pues con esas palabras San Pablo se dirige a la unidad de Corinto, subrayando esa resurrección de Cristo y ese legado que ha recibido desde su bautismo. San Pablo, en la carta a los Filipenses, en este himno tan conocido, subraya la humillación y la kenosis de Dios, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos al nombre de Jesús, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, pues con esas palabras, San Pablo, en ese himno tan bonito de los Filipenses, expresa lo que es la kenosis, la humillación de Cristo, asumiendo nuestra vida. Bueno, y finalmente, la siguiente manera es las narraciones, los relatos, que tienen la misma intención que las otras, fortalecer la fe de la comunidad. No son vidas, no son biografías. A diferencia de los himnos y los credos que hemos visto, el querigma se anuncia en narraciones, en relatos de historia. Cuando hemos visto el relato de la aparición de Jesús a Tomás, el relato de la aparición a la comunidad creyente, en las distintas apariciones de María Magdalena, pues todo ello
son narraciones, relatos de historia. Y los relatos son catequesis, escritas por personas de fe para otros hombres y mujeres de fe. Eso no lo podemos olvidar. Es decir, que los evangelios no son relatos objetivos, como que no tuvieran que ver nada el que comenta con lo que está transmitiendo, sino que es algo que es catequesis para fortalecer la comunidad desde la experiencia pascual de los apóstoles. El interés de Jesús de Nazaret, su mensaje, sus hechos, sus palabras, sus encuentros liberadores con la gente de su tiempo, parten desde la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Sería como el resumen de toda esta primera parte que estamos comentando. Bueno, vamos a hacer la segunda parte del retiro, que es el texto bíblico de Lucas 24, 13 al 35. Muy conocido, ya lo veremos. Los discípulos de Emaús. Vamos a releer el texto y luego vamos a desmenuzar desde la catequesis del Papa Francisco sobre este relato. Ya veréis cómo va a encantar. Dice el relato bíblico: aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto ocurrió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refiere a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos le apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día está de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro:
¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, pues ese es el relato del evangelista Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Bueno, vamos a profundizar este relato desde las palabras del Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco nos dejó esta catequesis que vamos a comentar el 17 de mayo del año 2017, la audiencia general del miércoles, que como sabéis realiza el Papa en la Plaza de San Pedro. Bueno, pues él dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. Se nota que era de mañana, o sea, sobre las 12 o así. Hoy quisiera detenerme en la experiencia de los 2 discípulos de Maús, del cual habla el Evangelio de Lucas. Imaginemos la escena. Es muy importante que nos imaginemos esa escena de ese camino en el que se encuentra el peregrino, el forastero, para aquellas 2 personas. 2 hombres caminaban decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de un acontecimiento terminado mal. Bueno, pues vemos cómo estas 2 personas no iban alegres, no iban contentas, iban decepcionadas, iban tristes en el camino. Antes de esa Pascua estaban llenos de entusiasmo, convencidos de que esos días habrían sido decisivos para sus expectativas y para la esperanza de todo el pueblo. Ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús, y Jesús había terminado como terminó. Jesús, a quien habían confiado sus vidas, parecía finalmente haber llegado a la batalla decisiva. Ahora habría manifestado su poder, después de un largo periodo de preparación y de ocultamiento. Esto era aquello que ellos esperaban, y no fue así. Si ellos esperaban que Jesús era el Mesías esperado, que con toda su fuerza y todo su poder se iba a revelar y manifestar, pero no fue así. Los 2 peregrinos cultivaban desde esa mentalidad solo una esperanza humana, que ahora se hacía pedazos. Esa cruz izada en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no habían pronosticado. O sea, ellos no se esperaban el final de Jesús. Y los evangelios nos hablan de la dispersión de los discípulos. Si de verdad ese Jesús era según el corazón de Dios, deberían concluir que Dios era inerme, indefenso en las manos de los violentos, incapaz de oponer resistencia al mal. Así, esa mañana de ese domingo, estos 2 huyen de Jerusalén. En sus ojos todavía están los sucesos de la pasión, la muerte de Jesús, y en el ánimo el penoso desvelarse de esos acontecimientos durante el obligado descanso del sábado. Como veis, triste, desesperanzado, huidizo, todas las esperanzas humanas rotas. Esa fiesta de Pascua que ellos esperaban, que debía entonar el canto de liberación, en cambio
se había convertido en el día más doloroso de sus vidas, porque todas sus esperanzas estaban rotas. Dejan Jerusalén para ir a otra parte, a un poblado tranquilo. Tienen todo el aspecto de personas intencionadas a quitar un recuerdo que les duele. Entonces están por la calle y caminan tristes. Bueno, pues eso nos pasa muy a menudo, ¿verdad? A veces, más que afrontar los problemas, pues lo que hacemos es, como esto, huir para quitar ese recuerdo que nos duele. Como veis, el Papa intenta entrar en la psicología de los dos discípulos y nos habla de ese recuerdo que duele, de esa huida, de esa desesperanza, de esa tristeza. Sigue. Este escenario, habla él de la calle, había sido importante en las narraciones de los evangelios. Ahora se convertirá aún más desde el momento en el cual se comienza a narrar la historia de la Iglesia. Los dos discípulos caminan pensativos y un desconocido se les une. En esas circunstancias se aparece un peregrino. Es Jesús, pero sus ojos no están en grado de reconocer. Y entonces, mira qué bonito esta palabra del Papa, comienza Jesús una terapia de la esperanza con él. Y esto que sucede en este camino es una terapia de la esperanza. ¿Quién lo hace, esa terapia de la esperanza? Lo hace Jesús. ¿Y cuál es la terapia de la esperanza de Jesús? Mirad, porque pregunta y escucha. Esa es la terapia de la esperanza que hace Jesús con los discípulos y la que hace con cada uno de nosotros. Nuestro Dios no es un Dios entrometido. El que no le quiere abrir el corazón, no se preocupe, que el Señor no violenta a nadie. No es un Dios entrometido donde no lo llama. Aunque sí conoce ya el motivo de la desilusión de estos dos, conoce su historia, su vida, les deja a ellos el tiempo para poder examinar en profundidad la amargura que les ha envuelto. Él los deja hablar, Él los deja comunicarse, Él los deja revelar su historia. El resultado es una confesión que es un estribillo de la existencia humana. Lo que dicen los discípulos no es lo que a veces decimos nosotros en cualquier experiencia de desesperanza nuestra. Nosotros esperábamos, pero... Continúa el Papa. Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida de cada persona. Vamos a poner en el Sagrario, en el Santísimo, las tristezas de cada uno de nosotros, las derrotas de cada uno de nosotros, los fracasos que existen en la vida de cada uno de nosotros, que seguramente que habrá, ¿verdad? Continúa el Papa. En el fondo, todos somos un poco como esos dos discípulos de Emaús. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad? Y luego nos hemos encontrado por los suelos decepcionados. ¿Te das cuenta? Parece como que el Papa está leyendo la vida de cada uno de nosotros. Le ponemos rostro y nombre a esto que ha dicho el Papa. Continúa el Papa. Pero Jesús camina. Jesús camina con todas las personas desconsoladas que proceden con la cabeza agachada.
y caminando con ellos de manera discreta logra dar esperanza. ¿Cómo resuenan las palabras del Evangelio, no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Bueno, pues Jesús camina y logra dar esperanza en esas circunstancias. ¿Te das cuenta? La catequesis no marca personas desde el triunfo, desde el poder, desde la victoria, desde los éxitos, sino también desde el fracaso, desde las humillaciones y desde la debilidad de cada uno que nosotros vivimos en nuestra historia. Bueno, pues sigue el Papa. Jesús les habla sobre todo a través de las Escrituras. Quien toma en la mano el libro de Dios no encontrará historias de heroísmo fácil, tempestivas campañas de conquista, si no miremos al crucificado. La verdadera esperanza no es jamás a poco precio, pasa siempre a través de la derrota. ¿Cómo resuena esas palabras, no? A veces antes del éxito viene la derrota, o antes de la gloria viene la cruz, ¿verdad? Bueno, la esperanza de quien no sufre tal vez ni siquiera sea eso, no sea esperanza. En la vida de la historia, pues cuando ha habido avances históricos de una conquista, a veces ha sido a través de mucho sufrimiento. Dígase, pues bueno, esas mujeres que fallecieron en la fábrica y que eso consiguió mayor derecho para las mujeres, ¿no? Dígase, pues los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, cuánto sufrimiento, es decir, que a veces en conquistas que se van haciendo en la historia acarrea muchísimo sufrimiento. No es jamás a poco precio. Bueno, pues seguimos. A Dios no le gusta ser amado como se amaría un líder que conduce a la victoria a su pueblo aplastando en la sangre a sus adversarios. Nuestro Dios, mira qué bonita esta frase, nuestro Dios es un farol suave que arde en un día frío y con viento. Y por cuanto parezca frágil su presencia en este mundo, Él ha escogido el lugar que todos desprecian. Luego Jesús repite para los dos discípulos el gesto cardinal de toda Eucaristía. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. En esta serie de gestos no está quizá toda la historia de Jesús. Y no está en cada Eucaristía también el signo de qué cosa debería ser la Iglesia. En esa ofrenda, en esa presentación, en esa bendición y en ese compartir. Mira, Jesús nos toma, qué bonita esta frase también, nos bendice, parte nuestra vida, porque no hay amor sin sacrificio. Dígase a los padres, ¿verdad? Dígase a los enamorados, dígase a los amigos. No hay amor sin sacrificio. Y la ofrece a los demás y la ofrece a todos, sin distinción. Es un encuentro rápido el de Jesús con los discípulos de Emaús, pero en ello está todo el destino de la Iglesia. Mirad, en ese episodio de los discípulos de Emaús se concentra y se condensa toda la vida y el destino de la Iglesia de siempre. Nos narra que la comunidad cristiana no está encerrada en una ciudad fortificada,
sino camina en su ambiente más vital, es decir, la calle. ¿Recordáis la referencia que hacía hace poco, un poquito antes, en la calle? Cómo se encuentra Jesús con los discípulos en la calle. Bueno, pues el ambiente vital es el mundo, es la calle. El otro día me hizo gracia porque una persona, después del Santísimo, se acercó y dice: Padre, qué bien se está aquí. Digo, sí, como en el Tabor, pero hay que volver, hay que bajar a la vida, hay que descender a la vida. Bueno, y ahí encuentra a las personas con sus esperanzas y sus desilusiones, a veces enormes. No sé si nos sentimos identificados en estas palabras del Papa. Esas personas con sus esperanzas y sus desilusiones, sus fracasos y sus sueños. La Iglesia escucha las historias de todos, como emergen del cofre de la conciencia personal, para luego ofrecer la palabra de vida, el testimonio del amor, amor fiel hasta el final. Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder de esperanza. Todos nosotros, dice el Papa, en nuestra vida hemos tenido momentos difíciles, oscuros, momentos en los cuales caminábamos tristes, pensativos, sin horizonte, solo con un muro delante. Qué precisión a veces de las situaciones difíciles. Y Jesús siempre está junto a nosotros para darnos esperanza, para encender nuestro corazón y decir: ve adelante, yo estoy contigo, ve adelante, no tengas miedo. El secreto del camino que conduce a Emaús es todo esto. También a través de las apariencias contrarias, nosotros continuamos a ser amados y Dios no dejará jamás de querernos mucho. El sentir que Dios nos ama es lo que constituye el crecimiento espiritual de la fe. Somos gratos a sus ojos, somos importantes en su presencia. Bueno, pues Dios no dejará jamás de querernos mucho, dice el Papa. Dios camina con nosotros siempre, siempre. Incluso en los momentos más dolorosos, también en los momentos más feos, también en los momentos de la derrota. Ahí está el Señor. Hay gente que cuando le va bien y sonríe la vida, pues se abrazan al Señor, qué bien. Pero cuando le viene un momento difícil, huyen del Señor, lo abandonan. Bueno, pues eso. En las alegrías y las tristezas, el Señor está con nosotros. Dios camina con nosotros siempre, siempre. Y esa es nuestra esperanza, dice el Papa. Vayamos adelante con esta esperanza, porque Él está junto a nosotros, caminando con nosotros siempre. Bueno, pues esa es la catequesis del Papa Francisco del relato de los discípulos de Emaús en esa mañana del 17 de mayo del 2017. Como veis, es una catequesis preciosa, por lo menos a mí me ha parecido preciosa, ¿no? Bueno, pues ya para resumir y para terminar, en los discípulos de Emaús, el relato bíblico es un recorrido de fe y de esperanza. Ya no son palabras del Papa. El resucitado se presenta ante los discípulos en un recorrido de fe y de búsqueda, que va desde la situación dolorosa de estos hasta la salida de Emaús para comunicar a sus compañeros el gozo del encuentro con Jesús resucitado.
podemos señalar los 4 pasos que ese relato bíblico nos presenta a cada uno de nosotros como un camino de búsqueda y de encuentro. Primero, Jesús se presenta en la historia humana de cada uno de nosotros. Segundo, Jesús se manifiesta en la palabra. Tercero, Jesús se revela al partir el pan, en la Eucaristía. Y cuarto, Jesús nos invita a reencontrarnos con la comunidad, como le ocurrió a los apóstoles de Emaús. Bueno, pues vamos a decir más palabritas. Jesús se presenta en la historia humana, llena de sufrimientos con frecuencia. Mira, en la historia nuestra está todo mezclado, ¿verdad? Es una historia de contrastes, de sombra y de luz, de gracia y de pecado, de misericordia y de ley, de bien y de mal, en todos los niveles, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, a nivel familiar, a nivel personal y a nivel comunitario. Llena de contrastes, pues también en esa historia humana Jesús se presenta. Los 2 discípulos de Emaús caminaban de espaldas a Jerusalén, donde había sucedido el misterio pascual, de espaldas a la comunidad de los discípulos, porque ellos huyen, sin ilusión, desesperanzados. Nosotros esperábamos. Jesús se manifiesta en la palabra. El desconocido, el peregrino, catequiza a los discípulos de Emaús. Le va explicando a las Escrituras todo lo que se refería a él, a Jesús, en las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Repasa la historia de la salvación para hacerles comprender el misterio de la cruz, que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Les explicó lo que se decía a él de las Escrituras. Jesús se revela al partir el pan. Ante la súplica de los 2 discípulos, quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo, el resucitado, sentado a la mesa con ellos, toma el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y ellos en ese momento lo reconocieron al partir el pan, lo reconocieron en la Eucaristía, al que nosotros también estamos invitados a reconocer a Jesús en la Eucaristía. Es el momento luminoso cuando los discípulos reconocen totalmente al resucitado. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y Jesús está en la comunidad. Se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Con la fe y la esperanza recuperadas, los de Emaús regresan a la comunidad que habían abandonado. Y estos 2, junto con los otros discípulos, a coro y con gran alegría, proclaman su experiencia del encuentro con el resucitado. Esto es muy importante. Lo mismo que los discípulos, desde la experiencia del resucitado, la experiencia con Jesús, vuelven a la comunidad, pues nosotros también somos invitados a volver a la comunidad, porque somos parte integrante del proyecto de salvación de Dios. Nosotros recibimos la fe en una comunidad y somos invitados a participar de esa comunidad. Y esa comunidad no es perfecta. Mira, yo muchas veces digo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando venimos a misa? ¿Qué le decimos al Señor? Señor, ¿qué ojito has tenido? Los mejores del barrio aquí. Es que hay que ver lo que sabe, cómo nos conoce, es que somos los mejores. ¿Eso decimos? ¿O qué decimos? Reconocemos humildemente que somos pecadores. Pero no puede uno olvidarse de la comunidad, porque la comunidad nos reconcilia. Y lo mismo que los discípulos de Emaús,
nos invitan a ese regreso de la comunidad, donde comunican que había resucitado y a tener experiencia de la resurrección a partir del pan, su experiencia personal, que también nosotros somos invitados a participar en esa comunidad. Bueno, pues ahí queda la oración, la plática, la meditación de esta catequesis del Papa y este proceso de búsqueda y de encuentro a través de esas 4 dimensiones, a través de la vida, de la historia, a través de la palabra, a través de la Eucaristía o de la fracción del pan y a través de la comunidad. Bueno, pues ahora, el ratito que queda, sobre las 8:15 o así, hacemos la reserva del Santísimo y ahora pues el ratito de oración personal.